Bueno, acá estamos. Te vamos a hablar de inteligencia artificial, pero junto con esto te vamos a hablar de muchas cosas que se vienen en la Argentina en un momento clave de la Argentina, en un momento que salimos a Estados Unidos, abrimos los mercados, tenemos grandes expectativas de lo que va a ocurrir hacia adelante, la Argentina es mirada por el mundo y sin duda nosotros acá adentro vamos a tener que pensar en tecnologías nuevas, en eficientizar procesos de logística, procesos de compra, procesos de gestión en lo que hacemos y ahí viene la inteligencia artificial. Pero lo mejor de la inteligencia artificial es cuando uno se encuentra con un gran amigo de rutas, Pablo Gallar, gran amigo, nos encontramos en distintas trincheras, ¿no? Si habremos desarrollado cosas juntos, ¿no? Exactamente. No sé que me acordaba hace poco, con vos estabas en época de colza, cuando se derramó la colza. Sí, cómo no. ¿Viste? ¿Cómo no? Te cuento una, me cansé del boom ganadero, se viene la revolución de la colza, así que andá preparándote. Bueno, y lo tenemos justamente al lado de Pablo Gallar, a Ricardo Arjona. Sí, vos lo escuchaste bien, Ricardo Arjona, él es Ricardo Arjona, acá en directo de Agrositio, titular de Easy2C, una empresa justamente fundada en España, ¿no? Que tiene que ver con todo esto de inteligencia artificial, y al lado de él Pedro Carrillo, que es el CEO de la empresa también. Bueno, un gusto, Pedro, tocayo, por estar acá. Gracias. Pablito de nuevo acá. Gracias a ti, Ricardo. Y voy a empezar con vos, Pablo, para que, sintético, porque vos sos un tipo así apasionado como yo, le cuentes a la gente por qué esto de inteligencia artificial en la Argentina y por qué la gente de Easy2C acá con nosotros. Bueno, perfecto. Las empresas hay una gran oportunidad. Las empresas tienen, obviamente, productos, servicios y tienen muchos datos. Lo que nos encontramos es que esa cantidad de datos pocas veces pasan a ser parte del conocimiento, pasan a ser parte de la propuesta de valor. La inteligencia artificial lo que permite es, teniendo información previa en la compañía y armando obviamente un modelo acorde, poder generar modelos predictivos, obviamente para tomar mejores decisiones y obviamente apalancar los productos o servicios existentes en la misma. Así que ese es el concepto muy simplificado. Después Pedro, Ricardo les van a contar con más detalles. ¿Por qué están en Argentina? Easy2C son nuestros socios estratégicos para Latinoamérica, con nuestra consultora B2B Agri, y bueno, estamos visitando potenciales clientes. Una gira que ya muy intensa, dos empresas. 12 empresas, y inclusive hemos estado con el Ministerio de Agroindustria, obviamente en el departamento de estimaciones, lo cual esta tecnología podría agregar un valor muy importante. Pero además diversas compañías, compañías de productos de cultivos intensivos, compañías de productos extensivos pero de gran escala, semilleros, y la realidad es que hay un factor común. Hay mucha información dando vueltas, generada a través de los años, a través de los desarrollos, y bueno, la oportunidad enorme de poder tomar esa información a través de modelos, a través de uso de algoritmos específicos y lograr estas predicciones que conjuntamente con la empresa podrá ayudar a tomar mejores decisiones en el tiempo adecuado. Ricardo, no te voy a pedir que me cantes la canción del Pero taxista, que no, porque puede llover. Pero contale a la gente qué significa esto de predictivo, ¿no? Porque alguien que está del otro lado lo escucha a Pablo y dice, sí, modelos que permiten el conocimiento y lo predictivo, ¿no? En términos de valor y pensando en el agro, predictivo. Perfecto. Si nosotros evaluamos cómo tomamos decisiones habitualmente en nuestra vida, lo hacemos pensando qué va a pasar, y en función de ese pensamiento de qué va a pasar, asumimos unos riesgos y tomamos una serie de decisiones. El cerebro realmente está generando predicciones o expectativas sobre qué va a pasar. ¿Qué está haciendo? Está tomando toda la información que tiene incorporada y con determinadas reglas pues está evaluando qué va a pasar, y en función de qué va a pasar toma esa decisión. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Pues nosotros lo que estamos es creando un cerebro que se puede aplicar en la toma de decisiones con una funcionalidad parecida. Tomamos toda la información existente, implementamos algoritmos que en función de esa información dicen, esto es lo que con una probabilidad muy alta va a pasar. Entonces, cuando sabes que eso va a ocurrir, puedes tomar una decisión informada. Nosotros planteamos siempre las decisiones, si están informadas y están basadas en datos existentes, son relativamente independientes
y más objetivas. La toma de decisiones objetivas en todos los sectores ayudan a crear valor. En el sector agrario eso es especialmente importante. Y además hay una característica que en este sector nos hemos encontrado como fundamental. Son modelos o son sistemas muy complejos. Tenemos tiempo atmosférico, semillas, el mercado evoluciona de una manera, el mercado evoluciona de otra. Hay multitud de influencias que afectan a qué haría uno para conseguir optimizar sus operaciones. Entonces los algoritmos son capaces de meter toda esa información de forma conjunta, analizarla y proveer unas expectativas de futuro con una fiabilidad alta. Entonces eso ayuda mucho. ¿Cómo, Pedro, cómo juega todo esto bajándolo a la tierra un productor que nos está escuchando y dice, bueno, mirá, que yo trabajo con mi asesor, tengo un Excel, tengo buena información histórica, la fui guardando, la subo a la nube, ¿no? Tengo, qué sé yo, un macro que me permite sintetizar un montón de cosas, un GPS en la cosechadora que me tira información, hago análisis de suelo y voy viendo por capas. Ese tipo que ya está de alguna manera, que hay muchos, ¿no?, que está trabajando en esto de agricultura por ambientes, más... Cuando toma un sistema como esto, ¿no?, ¿cómo lo potencia? Pues bueno, ese escenario que acabas de describir, Ricardo, es un escenario excelente, ¿no?, de muchísimas capas de información, tanto a nivel de suelo de cultivo como climatología, y bueno, también puede incorporar otro tipo de capas de imágenes. Todo eso es información que los agricultores, cierto es, están acumulando, pero llega un momento en el que toda esa base de datos, que son diferentes, con diferentes orígenes, el agricultor necesita tomar una decisión. Claro, tenés un montón de información, claro, pero con eso por ahí decís, bueno, qué sé yo, a ver, siembro un poquito como más densidad en la loma porque tengo más fertilidad y nada más, y claro, podría sacarle mucho más jugo. Claro, lo importante es definir, ese agricultor tiene que definir qué objetivo quiere obtener a partir de esa información. Puede ser un objetivo muy diferenciado, puede ser pues, cómo va a evolucionar la productividad por lote, o cómo va a evolucionar la productividad de toda mi cosecha, o la del vecino, la de la región, cómo va a evolucionar un precio, cómo va a evolucionar una plaga. O sea, ese objetivo, que lo puede, nuestros modelos de algoritmos de inteligencia artificial lo pueden predecir, tienen que ser entrenados con datos históricos. El algoritmo aprende de lo que ha ocurrido en el pasado, luego hay que haber medido factores que afectan a esa variable que hay que predecir, y por lo tanto el que los agricultores estén tomando tantísimos datos es muy bueno, porque están creando ese ecosistema de datos numérico que alimenta los modelos, y por lo tanto nosotros podemos darle valor con las predicciones. Ricardo, si vos tenés, en este caso, por ejemplo, tenés 3 años acumulados de mucha información, ¿cuánto tiempo puede tardar la transición para que yo empiece a tener predicciones? Y la otra que te pregunto es, en el otro extremo, un producto que nos ve y tiene un Excel de márgenes brutos, de resultados, mide con un pluviómetro precipitaciones, no tiene una gran sofisticación, pero tiene información. ¿Esa información puede servirle para tomar algún tipo de predicción? ¿Me entendiste, no? Era perfectamente. Nosotros tenemos aplicaciones en las que tenemos históricos de 10, de 15 años, y tenemos clientes con los que estamos trabajando con predicciones de 4 y de 3 años. Evidentemente, cuanto menos histórico tengas, más riesgo asumes. Claro. Porque si no has... yo siempre digo, la inteligencia artificial es probablemente la inteligencia más tonta que hay. Porque si no ha aprendido antes, no puede, y si no ha visto antes lo que ha pasado, no puede darte un buen resultado. Entonces nosotros ¿qué hemos hecho? Nosotros hemos definido índices que además te dicen si lo que estás prediciendo se parece o no a lo que tú has visto en el libro cuando has aprendido. Claro. De manera que a la hora de tomar decisiones tú controlas ese riesgo. Nosotros siempre somos partidarios de utilizar la información como un activo. Tú cuando tienes una finca tratas de sacarle todo el partido posible. Cuando inviertes en semilla tratas de sacarle todo el partido posible. Cuando inviertes en tener información tienes que sacarle todo el partido posible. Que tengas poca información no significa que no la utilices. Y hay distintos algoritmos y hay distintas oportunidades de extraerle y exprimirle ese valor a la información. Entonces ya te digo, nosotros tenemos clientes con los que partimos con una información básica inicial, ya le damos valor desde el minuto 1 y después definimos un plan de desarrollo de manera que a lo largo del tiempo vayan teniendo más valor. Muchas veces con mis clientes, hablando con ellos, me dicen, es que los datos, y yo siempre digo, tú tienes tus escrituras guardadas en un cajón como oro en paño. Digo, tus hijos tendrán tus escrituras y tus datos. Y si tienen tus escrituras y tus datos, tu finca va a valer más. Claro, exactamente. Y si eres capaz de sacarle valor a esos datos, tu negocio va a valer más. Entonces, digamos que nosotros vamos a ayudar
a que les traiga valor a un activo que tiene el productor o que tiene el comercializador, que es la información, y que muchas veces se queda todavía como algo secundario en el proceso de negocio. Ahora voy a abordar un tema que quiero que me lo expliquen vos, Pedro, y vos, Pablo. Pedro y Pablo. Una vos, Pedro, desde lo más básico que es, a ver, porque esta semana estuve mucho con el tema ambiental, ¿no? La tecnología, los paquetes de productos y lo ambiental por el otro lado. Entonces tuve algunos debates con ambientalistas, gente que, viste, critica el glifosato, esto, lo otro, etcétera. Entonces, la pregunta que tengo concretamente, para un productor hoy, y mirando del otro lado si alguna de estas personas muy ambientalistas, fanáticas, nos ven la nota, ¿la inteligencia artificial le puede servir a un productor para tener determinadas eficiencias que logren, digamos, productividad, pero con el menor riesgo ambiental posible? Por supuesto. De hecho, hay muchas opciones para lograr mayor sostenibilidad, porque si eres capaz de predecir cómo va a evolucionar tu cultivo en determinadas partes de tu cosecha, de tu campo, de tu finca, optimizando los insumos, y al optimizar los insumos estás reduciendo insumos que no van a llegar a la hoja, no van a llegar al fruto, hablo de fertilizantes, de agua. Si logras optimizarlo, no estás malgastando insumos, por lo tanto ahí tienes un buen efecto favorable para el medio ambiente. Pero también hay casos, y estamos trabajando también en casos de evolución de plagas. Nosotros somos capaces de anticipar con 4 semanas, claro, muy bueno, cómo va a evolucionar una plaga. Entonces, si tú puedes aplicar el fitosanitario más localizadamente, no solamente geográficamente, sino además en el tiempo, dices, bueno, vas a tener un riesgo de plaga en tal parte de tu finca en la semana 2, vista. Pues tú vas organizándote esa aplicación de fitosanitario, entonces estás reduciendo el uso de fitosanitario, claro, controlando la plaga, siendo mucho más eficiente y haciendo una gestión integrada de la plaga. Incluso con esa predicción vas a necesitar mucho menos dosis, porque por supuesto. Y además te enterás a tiempo y no más tarde cuando el daño pueda ser mayor. Por supuesto. Entonces, obviamente, muy, muy aprovechable. La otra te la hago a vos, Pablo, aprovechando un poco y para contarle a la gente algunos de los lugares donde estuviste, porque estuvieron en empresas importantes y estuvieron viendo distintas problemáticas. Entonces está bueno verlo también desde un punto de vista del management del negocio, ¿no? Porque claro, en el negocio también está la parte de compra de insumos, que un poco Pedro lo decía, está la parte de logística, está la predicción del momento también de cosecha, ¿no? ¿Cómo va a estar seco para saber si tengo que embolsar o no? Contanos eso. Fue muy interesante. Por ejemplo, productores de cultivos más intensivos, como puede ser el algodón, trabajar en la predicción de plagas, como contaba Pedro, trabajar en el momento de cosecha, en la cantidad de la cosecha y la calidad de la misma. Y eso tiene un valor enorme desde el punto de vista de logística, organización, alocación de recursos, etcétera. Después otros ejemplos de empresas semilleras que tienen que tomar decisiones de lanzamientos de productos. Tienen muchísima información en investigación, muchísima información de desarrollo, de mercado, pero la realidad que terminan tomando una decisión de forma muy subjetiva y la gran experiencia prima finalmente en la decisión. Yo tengo 30 años de experiencia y digo, bueno, sí, vamos con estos híbridos, pero la realidad que se pierde en esa decisión muchísimo valor, y con una tecnología simple de aplicar como la inteligencia artificial puede ser muy sustentada y obviamente más fácil. No solo para semillas, ¿no? Que es el lanzamiento de una molécula, que sea un rizobio o algo por el estilo, ¿no? Un fertilizante, cualquier tecnología. Exactamente. Después también otro tipo de productos en donde necesitan saber calidad que van a obtener, no solamente rendimiento, sino calidad para poder comprar a un determinado precio y comercializar a otro determinado precio. Tiene un valor incalculable. Generalmente eso ocurre internacional, por ejemplo. Por supuesto. A ver, ¿qué dijo el USDA? ¿Qué pasó en Chicago? Por supuesto, primero para los cultivos intensivos, que en determinados negocios hay una influencia enorme desde Argentina, por ejemplo. El hecho de saber, o como te decía el ejemplo del algodón, que determinadas calidades de algodón de repente definen el negocio el mercado mundial. Saberlo con anticipación tiene mucho valor. Claro. Muchísimo valor para el mercado, para los tomar futuros, etcétera. La verdad es que te encontrás con una cantidad enorme de oportunidades, pero con el mismo concepto es
está la información, hay mucha información disponible que no se termina de alcanzar. Y ayer justamente tuvimos una charla muy interesante con un par de ingenieros muy reconocidos acá en Argentina, en donde siempre ellos decían hace 10, 15 años, estoy juntando fotos satelitales, información de suelos, tengo capas, y la verdad es que no puedo usar, pero no tengo la sembradora que me cambie y bueno, y ellos decían, no, hay que insistir, hay que seguir guardando datos, porque ahora es el momento, ahora gracias a la tecnología informática, disponible, a los algoritmos, a la capacidad informática de poder combinar todas estas informaciones, empezar a sacarle el jugo a todo esto. Y bueno, y volviendo al concepto de la eficiencia, con mucho menos se puede hacer mucho más, ¿no? Hoy hablabas del tema ambientalista, es un concepto ideal, yo maximizo y eficientizo al máximo mi energía, para producir la mayor cantidad posible de granos o lo que fuera para... Imaginando, por ejemplo, todo este tema de agricultura certificada de APRESID, ¿no? Que es un sello importante de procesos y todo. Tener además esto, me parece que le da lo potencia enormemente a un productor, ¿no? Porque como que está haciéndolo, pero además tiene predicción de decisiones que puede tomar y todo. Te hago la última, Pedro. El tema ambiental, el tema seguros de cultivos, que es algo que se está hablando mucho, porque estamos apuntando, por ejemplo, en el caso de la Argentina, estamos hablando ya de 160, 170 millones de toneladas, este año haríamos 130 y sería un récord. Estamos hablando de utilizar tecnología, mucha tecnología, pero a su vez con riesgos climáticos, un montón de cosas. Cuando me imagino clima, mi propia información, la información que viene de mucha gente que incluso está trabajando internacionalmente en predicciones, y además probabilidades de tomar o no tomar ciertos seguros, ¿no? Para decir, bueno, acá, qué sé yo, me sale que esto puede tener 10% de riesgo, 5%, lo que sea. ¿Hay eso también? ¿Se está haciendo? Por supuesto, y hay muchas empresas de seguros y de reaseguros con las cuales hemos contactado también en Europa, que están muy interesadas en este tipo de procesos, incorporar inteligencia, entre otras cosas porque existen siempre riesgos. Obviamente, existen riesgos climatológicos, existen riesgos de plagas. El cultivo, al fin y al cabo, es un ecosistema vivo y, por lo tanto, en toda su evolución está sujeto a muchos impactos que pueden mermar la producción y, por lo tanto, un impacto económico, ambiental, etcétera. Las empresas de seguros, las aseguradoras, pueden empezar a primar a aquellos agricultores y a aquellas empresas que toman medidas para minorar riesgos. Obviamente, los riesgos no se pueden eliminar por completo. Siempre te has sujeto a una determinada incertidumbre. Pero si estás tomando medidas para limitar ese riesgo, la aseguradora a su vez está limitando su riesgo. Y por lo tanto, el interés que tiene este tipo de procesos es importante, ¿no? Ricardo, te hago la última. ¿Cómo está esto desarrollado en países? Vos viviste en Estados Unidos. ¿Cómo está desarrollado esto en términos tecnológicos y de adopción de esto? Porque me imagino que debe haber un nivel muy alto, pero esto debe estar desarrollándose a pasos agigantados año a año. ¿Y cómo es la adopción? O sea, el productor ya lo está adoptando, y después te iba a preguntar, bueno, si en Europa justamente, ustedes que trabajan también muy inteligentemente en cada cultivo, ya lo están usando. Sí, te cuento un poco. Nosotros iniciamos esta aventura y la primera vez que empezamos a comercializar fue en el año 2016, y nos hemos encontrado con la sorpresa de que el sector agrario lo está adoptando muy rápido, de una forma muy interesante, y además está proponiendo y postulando nuevas aplicaciones que les dan solución. En Europa lo estamos usando, tenemos numerosos clientes allí, en todos los sectores, desde cultivo extensivo hasta productores hortícolas que tienen productos de gran valor y les interesa muchísimo conocer cada uno de los aspectos del cultivo. En Estados Unidos empieza a adoptarse, y en Argentina, en nuestra primera visita, a Pablo lo conocemos de hace mucho, y estamos sorprendidos porque el nivel de capacitación de las empresas a las que hemos ido es increíble. Nosotros venimos del sector industrial y nos hemos encontrado con que el sector agrario argentino probablemente tiene, probablemente no, con seguridad lo que hemos visitado, tiene un nivel tan alto o mayor como el que estamos acostumbrados a ver en el sector industrial. Si vemos un poco lo que está ocurriendo, ha habido un boom de toma de datos, ha habido un boom en el cual los actores del sector agrario tienen
esos datos presentados de una forma más o menos bonita, y ellos tienen que tomar la decisión viendo los datos de una forma organizada. Eso es mucho mejor que tener los datos de forma desorganizada. El segundo escalón, que es el que nosotros estamos implementando ahora, todavía no se está desarrollando de forma masiva. Hay muy pocas empresas que lo que están haciendo es coger los datos y no hacer que alguien simplemente viéndolo de una forma organizada tome decisiones, sino dándole más valor, exprimiéndole el valor a esos datos y evaluando qué va a ocurrir a futuro en base a esos datos. Con lo cual tienes un paso más que tú das para limitar los riesgos en la toma de decisiones. Eso es algo que empieza a adoptarse ahora y que hay muy pocas empresas todavía que los estén introduciendo en el sector. Pablo, bueno, del otro lado mucha gente se ha seguido toda esta nota como la hemos llevado y los hemos ido entusiasmando con todo esto. Deben pensar, bueno, ok, ¿cuándo empezamos? ¿Cuándo arrancamos? ¿Cuándo está esto en la Argentina? ¿Cuándo lo empezamos a aplicar? ¿Va a ser el estudio de ustedes el responsable de todo esto? Seguramente van a sonar los teléfonos. Yo antes de pensar esta nota les dije, la vida de ustedes va a cambiar a partir de esta nota, así que ustedes después tienen que, cuando los vuelva a llamar de nuevo, y sean tipos muy famosos, tienen que venir acá, acuérdense. Pero ¿cuándo arranca y cómo es? A ver, contame la parte operativa. Iniciamos el proceso, obviamente el pensamiento fue mucho antes, pero iniciamos el proceso operativo esta semana visitando, yo diría, a 12 empresas, incluyendo también el ministerio, como decía Ricardo y también Pedro en su momento, de altísimo nivel, con un gran interés y con un rápido entendimiento del valor que esto puede aportar. Así que el primer paso es hacer una prueba en base a la información disponible. Con esa prueba vamos a mostrarles de una forma simulada el valor de la tecnología. Esto lo van a hacer ahora, en este tiempo, ahora en un par de meses. Claro, los próximos par de meses. Y luego de esa prueba, obviamente con seguridad, después sí vamos a iniciar un proceso más técnico-comercial, en donde, bueno, cada cliente empezaremos con la necesidad más importante de cada cliente, y bueno, esto después se irá expandiendo rápidamente, pero... No es que sea ansioso, pero a lo mejor en septiembre podemos contar algún caso. Por supuesto. ¿No? Sí, de implementación, de uso, de alguna predicción. Sí, ¿no? sí. La verdad es que teníamos muy buenas expectativas, pero después de finalizar toda esta semana, creo que van a ser coincidentes con Pedro y Ricardo, superó ampliamente las expectativas, pero hay una razón. Ricardo lo explicó muy bien. Pues también muchas veces te he comentado acá, el nivel profesional de innovación, de ganas de superación que hay en el sector es notable. Sí, nos faltan muchas cosas, pero hay un material humano... Hay una cama de siembra ideal para un momento como este producto. Y encima tenemos un buen momentum desde el punto de vista, yo diría, político, ganas como país de salir adelante, de empezar a trabajar realmente como un país más serio. Creo que hay un momentum que hay que aprovecharlo y se notó claramente. Así que en breve vamos a estar seguramente con casos concretos y vamos a poder compartirlos, y la verdad es que muy entusiasmados. Vos del otro lado, seguro, si se quite la nota hasta esta altura dirás, ahí te le faltó la pregunta clave, ¿no? Y la pregunta clave es... ¿no? ¿Cuánto me va? Así que se la voy a hacer a Pedro. ¿Cómo es más o menos la idea del modelo de negocio que ustedes están pensando? No te voy a preguntar cuánto cuesta, pero es un modelo donde el productor paga por una tasa de resultado, paga mensualmente, hay un fee. Perfecto, y me alegra que me lo digas porque efectivamente eso es un trigger interesante para... Bueno, Pablo lo apuntó brevemente ahora mismo, ¿no? Nosotros vamos a hacer ahora pruebas piloto. A Pablo no le gusta hablar de esos temas, por eso siempre... Claro, por eso... vamos a hacer pruebas piloto. Nosotros presentamos a los clientes, potenciales clientes, el desarrollo de un proceso, un proyecto en 3 fases. Entonces, la primera fase, porque tenemos que ir mostrando y demostrando que estamos aportando valor. Nosotros, si no aportamos valor, no seguimos con el proyecto, obviamente. Hasta ahora hemos sido exitosos porque hemos visto que hemos aportado valor, confiamos que esto igualmente en Argentina va a ser exitoso. La primera fase es una fase en la que hacemos con datos históricos un backtesting, que viene a ser una demostración en base a los datos históricos si el modelo se hubiese comportado bien en el pasado, lo comparamos con la realidad. Para esto extraemos la información de todos esos años para que el modelo no haga trampa, sino que actúa como si no tuviese esa información año a año
Y lo probamos y eso lo representamos en una gráfica que mostramos al cliente y explicamos pues cuáles han sido las desviaciones, de qué grado son las desviaciones. Nos hemos encontrado casos con desviaciones de un 2%, de un 5%, que son muy, muy bajas, en una predicción a 4 semanas, 2 meses. Por lo tanto, eso le da al cliente confiabilidad. Ese paquete o primera fase tiene un coste muy bajo. Nosotros no pretendemos ahí introducir márgenes, ganar dinero, cubrir costes, por supuesto, tener un compromiso con el cliente, porque las cosas que se ofrecen gratuitamente al final pues no tienes el engagement, no tienes un compromiso para que ambas partes se tomen en serio el proyecto, pero vamos a cubrir costes, es muy asequible porque nuestro interés está en demostrar que esto puede aportar valor y después de esa fase pues seguir aportando valor y ahí sí generar con el cliente un contrato recurrente. A veces el cliente no le basta con tener una vista de cómo se hubiera comportado en el pasado, sino que quiere decir, bueno, esto está bien hasta ahora, pero vamos a probarlo en vivo en esta cosecha. Entonces tomamos un tiempo, si la cosecha es anual, pues el tiempo obviamente es más largo, pero si es una cosecha de una recolecta hortofrutícola, por ejemplo, una recolecta continua, el proceso de in vivo es más breve. Durante ese proceso lo que hacemos es poner ese modelo que hemos comprobado que se ha comportado bien en cosecha real y hacemos pruebas también a un coste muy reducido porque queremos seguir demostrando que esto funciona, ¿no? Esa sería la segunda fase. Y de nuevo el cliente decide al término de la segunda fase si quiere continuar con un contrato. Y cuando quiere continuar con un contrato, pues ya decidimos si es un contrato a largo plazo, un anual, multianual. Nosotros típicamente lo que hacemos es tener un coste, un fee fijo, bajo, y tener un variable en base a distintos factores que son a negociar con el cliente. Por ejemplo, ¿cuál es nuestro nivel de acierto? Si tenemos un alto nivel de acierto, pues tenemos un variable que compensa la bondad del modelo. O hay clientes que nos han pedido, mira, en lugar de tu acierto, tomamos un acierto estándar, pero yo te voy a pagar más o menos en base a mi productividad. Entonces, bueno, hay muchos modelos, pero desde luego el valor que obtiene el cliente siempre es mayor, porque si no, no continúa el proyecto y no continúa el proceso. Impecable, impecable. En realidad, un gusto. Es un gusto poder charlar de estos temas tecnológicos que nos fascinan y siempre aportamos acá en Canal Agrositio. Es un gusto pensar que hay un fin de semana largo por delante y yo mientras hago estas notas siempre estoy saboreando que las 24 horas del día durante 3 días, esto de fin de semana, podés sentarte tranquilo en cualquier lugar del país y analizarlo, porque me imagino, no sé, habiendo estado en Tierra del Fuego, un productor que esté en Tierra del Fuego vea esto y diga, bueno, a ver, ¿cómo puedo hacer yo también para eficientizar mucho más mi negocio allá o en cualquier parte del país, ¿no? Y es un gusto, bueno, tenerlo a Pedro Carrillo acá, a Ricardo Arjona, 2 amigos españoles que han venido acá al estudio también. Y por supuesto, como digo siempre, a Pablo Gallar, con el cual, compañero de rutas de muchos años, con el cual para mí es un orgullo siempre compartir estas cosas, hablar desde, qué sé yo, cuando estabas en distintos lugares de Estados Unidos y nos traías tecnología, bueno, ahora acá in situ. Y bueno, y felicitarte porque volvés de nuevo acá. Está bueno cuando los argentinos que están afuera, que tienen la oportunidad de ver otras cosas, conocer otra gente, etcétera, son los mejores importadores de conocimiento, tecnología e implementación, porque una buena idea no implementada queda en el campo tirada. Nos seguimos viendo con vos en Canal Agrositio.